Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar la investigación número 5 correspondiente a la materia de Desarrollo Móvil Integral. El equipo está conformado por Calderón Olivas, Almadio Celina, Valenzuela Cepeda, Carlo Gustavo, Villarreal Castañeda, Clemente y su servidora García Cisneros, Citlali Vanessa. A continuación daré a conocer los temas que se van a manejar durante esta presentación. Tenemos el reconocer los lineamientos de la protección de datos personales en aplicaciones móviles, reconocer los principios de codificación segura en el desarrollo de aplicaciones móviles, identificar los puntos de vulnerabilidad e identificar mecanismos de cifrado de datos en el intercambio de la información. Y por último tenemos lo que es la parte de la conclusión. Comenzaremos con el primer tema, que sería reconocer los lineamientos de la protección de datos personales en aplicaciones móviles. ¿Cómo deben de cumplir los desarrolladores con la protección de datos en aplicaciones móviles? La instalación de aplicaciones móviles en nuestros dispositivos pueden recoger gran cantidad de datos de carácter personal. Por este motivo, las autoridades europeas de la protección de datos ratificaron el primer informe que aclara el marco jurídico aplicable al uso de apps para dispositivos inteligentes, concluyendo que resulta plenamente aplicable la normativa sobre protección de datos a los desarrolladores de aplicaciones móviles. Los desarrolladores deben cumplir la legislación de protección de datos en apps principalmente en los siguientes aspectos, que serían 3. 1. Estimula los aspectos esenciales para la protección de la privacidad, tales como el consentimiento informado y previo del usuario. 2. Incluir el principio de acotación del propósito para el que se recoge la información. 3. Obligación de informar correctamente a los usuarios finales sobre sus derechos o sobre los plazos de conservación de datos. Bueno, esto quiere decir que al usuario que descarga una aplicación debe darse la opción de poder cancelar esta instalación y debe saber a qué información va a acceder el desarrollador con anterioridad a la descarga. Las finales del tratamiento de estos datos tienen que estar bien explicadas y deben de ser fácilmente entendibles para un usuario no experto, destacándose los cambios inesperados en las condiciones del servicio. El responsable del tratamiento de los datos debe advertir quién es, qué datos va a reunir, para qué usos o finalidades, si esa información va a ser cedida a terceros, forma que tiene el usuario para revocar su consentimiento y ejecutar sus derechos ARCO. Ahora presentaremos las normativas vigentes para la protección de datos en apps móviles, que sería el Reglamento General de Protección de Datos, que este es el reglamento europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta el tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. Las multas por el no cumplimiento del RGPD pueden llegar hasta los 20 millones de euros. Bueno, ahora pasamos al segundo, que sería la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Que el derecho a la protección de los datos personales es un derecho fundamental a todas las personas. Se traduce en la potestad de control sobre el uso de sus datos personales, de modo que se asegure del respeto de la intimidad y a los demás derechos fundamentales y libertades públicas. La tercera, que sería la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, que esto es una normativa que regula las actividades económicas a través de Internet, entendiendo estas como aquellos productos o servicios ofertados a través de páginas web, tiendas online, correos electrónicos. Quedan excluidos de estas definiciones los productos o contenidos audiovisuales emitidos por Internet. Ahora pasaremos a las directrices de privacidad para aplicaciones móviles, que serían 5 como ejemplo. La primera sería informar sobre la política de privacidad, tanto en la propia app como en la tienda desde la que se va a descargar. La segunda, que sería centrar la información en aspectos concretos y específicos del servicio, evitando un exceso de información accesoria
que pueda causar fatiga informativa. La tercera, que sería mostrar la política de privacidad en un lugar fácilmente accesible al que se pueda llegar en un máximo de 2 clics, preferentemente en un apartado separado y exclusivo. El cuarto, que sería adaptar el lenguaje utilizado en las políticas de privacidad al usuario tipo al que va a dirigir la app, especialmente en el caso de menores de edad. Y como quinto, tenemos el de indicar los permisos que solicita la app y con qué objetivo lo está solicitando. Ahora continuamos con los principios de codificación segura en el desarrollo de aplicaciones móviles. Empezaremos viendo qué es la codificación segura. Tenemos que la codificación segura es diseñar y desarrollar software evitando las debilidades que conocen, a vulnerabilidades relacionadas con la seguridad, al adherirse a los estándares de seguridad específicos y las mejores prácticas de la industria. De hecho, es prácticamente imposible tener una seguridad del 100% en el software, pero si el equipo de programación analiza el riesgo y valores que están involucrados en su software, es decir, amenazas potenciales, y si el equipo puede encargarse de mitigar estos riesgos, entonces será bueno desde el punto de seguridad de la aplicación. Ahora, directrices de codificación seguras. Para lograr la seguridad es esencial tener un estándar de codificación segura identificado para un programa desde el principio de desarrollo de la aplicación. Es fundamental asegurarse de que todo el equipo esté obligado a adherirse a este estándar independientemente del lenguaje de codificación y las herramientas que están utilizando el programa. ¿A qué se refiere esto último? Si no importa de mucho que tengamos los aspectos de seguridad muy controlados, si en algún punto un trabajador o nosotros mismos no vamos a seguir nuestros estándares y vamos a dejar vulnerabilidades que de haber hecho desde un principio lo que correspondía se pudieron haber evitado. Entre las cosas más importantes tendremos la selección de idioma para codificación segura. Esto no se refiere a buscar un lenguaje que sea seguro, porque realmente no existe algo como un lenguaje seguro. Todos los lenguajes tienen ciertas vulnerabilidades. La cuestión sería buscar un lenguaje que conozcamos de forma que podamos evitar cometer más errores que hagan inseguro nuestro sistema. Ahora, recomendaciones y reglas de codificación segura. Esto es lo que ya veíamos antes. Si vamos a tomar estándares o prácticas que nosotros mismos hayamos desarrollado, tenemos que especificarlas y seguirlas a lo largo de todo el desarrollo. Pasamos con algunas de las reglas que se pueden usar para verificar si hay vulnerabilidades. Primero, los archivos deben cerrarse cuando ya no se necesiten. Esto porque el dejar un archivo abierto es muy fácil rastrear esa conexión para modificar el archivo y desde ahí afectar al sistema. La segunda sería, siempre que pase una estructura a través de un límite, se debe evitar la fuga de información. O sea, se tiene que controlar muy bien qué información entra al sistema y qué información sale de ella. Debería de estar protegido en cuanto a que no permita más información de la que el sistema va a utilizar, y de que en cuanto a la salida solamente guarde la información que sea necesaria. ¿Por qué? Porque estos puntos límite también pueden ser vulnerabilidades que, si no están protegidos, alguien puede utilizar. Los objetos deben declararse con una duración de almacenamiento adecuada. Ahora, algunas de las vulnerabilidades de programación típicas incluyen inyección SQL. Esto pasa igualmente en sitios web, de como tienen conexión a base de datos con SQL, hay veces en que el sistema no tiene mucho control y se puede, en campos que no son para eso, inyectar funciones SQL. Que si ya se pudo deducir, o si el usuario tiene una idea de cuáles pueden ser los nombres que maneja la base de datos, y si esto no está asegurado, podría de esta forma, por ejemplo, buscar un select o un asterisco y apuntar a cualquier base de datos, y con esto ya podría obtener la información de la base de datos y robar esta misma. Ahora, desbordamiento de enteros. Estos errores pueden ocasionar que el sistema funcione inadecuadamente
y ocasionar un acceso para el atacante. Desbordamiento de buffers, cadena de forma incontrolada y falta de autorización. O sea, si no tenemos autenticaciones adecuadas, cualquiera podría acceder, aunque entre comillas sea seguro en nuestros estándares. Exposición de datos sensibles y manejo inadecuado de los errores. La exposición de datos sensibles puede darle una idea al atacante de cómo funciona el sistema y ya con eso puede más fácilmente acceder al mismo, y el manejo inadecuado de errores puede ocasionar de que en caso de que algo esté ocurriendo de forma incorrecta, el sistema, si no se le dice cómo debe actuar, puede terminar dando accesos que no queremos o terminar mostrando información que no nos conviene que muestre. Bueno, ahora veremos lo que es el tema de identificar los puntos de vulnerabilidad en aplicaciones móviles. Bueno, para comenzar daré una breve explicación del por qué es tan importante lo que es la seguridad de las aplicaciones. Bueno, esto es muy importante porque las aplicaciones actuales suelen estar disponibles a través de las varias redes sociales y conectados al cloud. Bueno, esto aumenta lo que es las vulnerabilidades más peligrosas y las amenazas de la seguridad. Ahora tocando el punto de la seguridad de las aplicaciones móviles. Bueno, pues es que los dispositivos móviles también transmiten y reciben lo que es la información mediante internet, no por una red privada, de modo de que son más vulnerables a ataques. Las empresas pueden utilizar redes privadas, como las VPN, para añadir una capa de seguridad a las aplicaciones móviles que proteja a los empleados que inician sesión en las aplicaciones de forma remota. Los departamentos de TI también pueden optar por revisar lo que son las aplicaciones móviles y asegurarse de que cumplan todas las políticas de seguridad de la empresa antes de permitir que empleados las usen, que los empleados las empiecen a utilizar en los dispositivos móviles que se conecten a la red empresarial. Los controles de seguridad de las aplicaciones son técnicas que mejoran la seguridad de una aplicación a nivel de codificación para que sea menos vulnerables a amenazas. Muchos de estos controles afectan a cómo responde la aplicación a entradas inesperadas que un ciberdelincuente o un hacker, se podría decir, podría utilizar y aprovecharse de una debilidad. Un programador puede escribir un código para que una aplicación le otorgue más control sobre el resultado de estas entradas inesperadas. Y ahora hablaremos sobre la identificación de los puntos de vulnerabilidades en aplicaciones móviles, que como primer lugar tenemos el almacenamiento inseguro de datos. Esto se refiere más bien al manejo inseguro de los datos almacenados dentro de la aplicación móvil, incluyendo la base de datos local, archivos de log, cookies, almacenamiento en ASD, archivos XML, y la sincronización con la nube. Además de que las filtraciones de información. Tenemos en segundo lugar lo que es la comunicación insegura, que este riesgo cubre lo que son todos los aspectos involucrados en transmisión de información de forma insegura. Incluye comunicaciones de móvil a móvil, comunicaciones de aplicaciones a servidor o comunicaciones de un móvil a otro. Este riesgo incluye lo que son todas las tecnologías de comunicación que un dispositivo móvil podría utilizar, incluyendo lo que son problemas de comunicación en TLS, problemas con el NFC, incluyendo también lo que es el Bluetooth y el Wi-Fi. También cubre el uso incorrecto de la criptografía o uso de protocolos antiguos o vulnerables. A continuación también tenemos la autentificación y autorización inseguras. Esto se refiere a lo que es el manejo inseguro de la autentificación del usuario o la falta de autentificación cuando debería realizarse,
a un mal manejo de sesiones o a no mantener la identidad del usuario cuando es requerido. Adicionalmente, también esto se refiere al manejo de las autorizaciones que se brindan al usuario por medio de la autentificación. Es importante reconocer la diferencia entre autentificación y autorización. Y por último tenemos la baja calidad del código. Y bueno, esto se refiere a los riesgos o problemas de seguridad en implementación de nivel de código en el cliente móvil. Son los riesgos que provienen de las vulnerabilidades como desbordamientos del buffer, vulnerabilidades de cadena de formato y varios otros errores de nivel de código, donde la solución es reescribir lo que es el código que se esté ejecutando en el dispositivo móvil. Ahora pasaremos al tema número 4, el cual se llama identificar mecanismos de cifrado de datos en el intercambio de información. Para poder describir esto, primero tenemos que saber qué es la criptografía. La criptografía es una técnica bastante antigua que busca cifrar un texto o una información para que solo el emisor y el receptor puedan descifrarlos. Dentro de la información, la criptografía se basa en complejos algoritmos matemáticos que se encargan de cifrar los mensajes. A continuación se puede ver una pequeña imagen que lo muestra, en el cual el emisor manda un texto claro, el cual es interpretado y cifrado, y el cual se puede mandar por cualquier tipo de canal, inseguro o seguro. Después se utiliza la clave para descifrarlo y que el receptor obtenga el texto original. Existen varios tipos de criptografía. El primero que mostraremos sería el de criptografía simétrica, que utiliza la misma clave para cifrar y descifrar el mensaje, que tienen que conocer previamente tanto el emisor como el receptor. Aquí está la llave que antes mencionaba, la cual va adjunta al cifrado, o al menos el emisor y el receptor la conocen, y es la que se utiliza para poder obtener la información final. Ahora pasamos a la criptografía asimétrica, es la que se basa en el uso de dos claves, la pública, que se podrá difundir sin ningún problema a todas las personas que necesiten mandarte alguna información cifrada, y la privada, que esta no debe ser revelada nunca. En esta, el emisor manda su mensaje cifrado con la clave pública antes mencionada por el canal que se requiera, y solo el receptor va a obtener la clave privada, que es la que complementa el mensaje para poderlo descifrar. Ahora, ¿cómo se emplea el cifrado para proteger nuestra información en Internet? Cuando utilizamos nuestros equipos o navegamos por Internet, el cifrado de información está muy presente con el objetivo de proteger nuestra privacidad e información. Por ejemplo, al entrar en webs cuya URL comienza con HTTPS, esa es la clave pública, y una clave privada se emplea para encriptar los datos. Cuando un navegador inicia una sesión HTTPS con el servidor web, él mismo envía la clave pública al navegador y se lleva a cabo un SSL handshake, también conocido como saludo, entre el navegador y el servidor, el cual confirma la conexión y el envío de información. Ahora, pasaremos a la conclusión. Como conclusión, podemos decir que la seguridad en las aplicaciones móviles es un tanto muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de las formas de seguridad ya mencionadas y de los ataques que se pueden realizar, como lo son inyección de SQL o desbordamiento de información, también hay que tener en cuenta que los celulares y aplicaciones móviles tienen más acceso a periféricos que tiene incluido el mismo celular o el aparato que lo esté ejecutando. En este caso podría ser cámaras, pantallas táctiles e incluso el buzón de voz. Por eso hay que tener muy en cuenta qué permisos se reciben a la hora de instalar alguna aplicación, y siempre tener un canal seguro para poderla mandar la información y evitar que alguna persona o usuario malicioso realice alguna acción indebida y por la cual nosotros podamos salir perjudicados. Ahora pasaremos a las referencias.
que fueron las utilizadas durante la creación de esta presentación. Y para terminar con un gracias por su atención y por haber escuchado la información dada en este video.